Vámonos con el comentario a esta hora de la mañana, nuestra compañera Julieta Tejada. Muchísimas gracias, José Luis. Un saludo a todos mis compañeros aquí en cabina. Mi abrazo, como cada mañana, para don Álvaro Albelo Hijo. Un saludo para el país que nos escucha y que nos ve a través de las diferentes plataformas de esta Z101 y el gobierno de la mañana. Miren, señores, alrededor de 1.300.000 familias o jefes de familias están recibiendo la tarjeta Supérate. Esa tarjeta Supérate, hoy Supérate, en algún momento llamada Solidaridad y en otro momento llamada Progresando con Solidaridad, forma parte de la estrategia que el Estado Dominicano diseñó para sacar de la pobreza a una gran cantidad de familias que viven en pobreza extrema y pobreza general. Por lo que la tarjeta como tal, per se, como instrumento para llevarle de comer a esas personas que están en unos niveles de vulnerabilidad muy altos, personas que no tienen por sus propios recursos cómo poder comer, por sí sola no tiene ningún sentido. ¿Y a qué me refiero? Bueno, desde el Estado hay varias instancias para ir en solidaridad de las personas. Está, por ejemplo, el plan social, que es ir llevarle la mano solidaria del Estado, del gobierno, a las personas que están en un estado de vulnerabilidad. Bueno, que tienen una necesidad de comida, se les lleva la comida, tienen una necesidad de que la casita se le fue con las lluvias, necesitan que se le ponga un techo, un zinc, etcétera. Ahora bien, la tarjeta Hoy Supérate tiene un componente de capacitación, un componente de salud y un componente de educación, que si ese componente no se lleva a cabo, si no se realizan todas las intervenciones en esas familias para garantizar que esas familias, los hijos estén estudiando, las personas mayores, el padre o la madre o el hermano mayor pueda digamos que tener acceso a talleres, a cursos que le permitan desarrollar ciertas destrezas que luego puedan entonces insertarse en el mercado laboral o puedan poner algún tipo de negocio, algún tipo pequeño de negocio como una panadería, por ejemplo, o un pequeño negocio de artesanía, no va a surtir el efecto para lo cual fue diseñado. Entonces yo siento que esa parte que complementa y le da sentido a esa tarjeta, no se está llevando a cabo. De acuerdo a las informaciones que nos llegan por diferentes vías, hay cierto abandono en todo ese proceso que se estaba llevando a cabo de manera exitosa. El país tiene decenas de centros, por ejemplo, que le permiten a esas personas que viven en comunidades muy apartadas, en barrios muy deprimidos, le permiten entonces ir y realizar cursos, talleres, diferentes tipos de talleres que se diseñan conjuntamente con el Infotep y que esas personas que están recibiendo esa tarjeta Supérate, ese dinero que el gobierno a propósito lo aumentó, pues entonces pueden al mismo tiempo que reciben ese dinero que les permite comer, que les permite garantizar que en su familia pues por lo menos van a tener mínimamente con qué alimentarse, pues entonces al mismo tiempo pues se puedan capacitar. Y de esa manera, entonces, poder ir creándoles herramientas, creándoles condiciones para que esas familias que en principio estaban todas ahí apiñadas en
situaciones de mucha vulnerabilidad, como les explicaba, esas familias que no llevaban sus hijos a la escuela, esas familias que los padres no tenían cómo trabajar, que no tenían ningún tipo de facilidad, que tenía todo cerrado, pues entonces empiezan a ver una esperanza de progreso para su familia. De progreso para su familia, porque si no, de lo contrario, de lo que estamos hablando es sencillamente de dar el pescado para comer, te lo doy hoy, mañana hay que volvértelo a dar. No, de lo que se trata y de lo que le da sentido a esos programas sociales que deben de estar siendo coordinados por el Gabinete de Políticas Sociales del gobierno es crear capacidades en esas personas. Nosotros podíamos ver en el pasado cómo cada cierto tiempo esas familias se veían los avances, participaban en graduaciones, se veían la cantidad de mujeres que trabajaban, que estaban capacitándose. Igualmente se sentían esos centros de capacitación que estaban abarrotados de personas que iban ahí a prepararse en las técnicas de panadería, de repostería, las mujeres en el arte de coser. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿qué ha pasado con las mujeres cayenas? Que eran un grupo de mujeres del programa Progresando con Solidaridad, hoy sería del programa Supérate, que eran capacitadas en la costura y ya tenían talleres, inclusive llegaron a exponer sus piezas en grandes almacenes de la capital. Importante cadena, que no voy a decir su nombre aquí, ¿verdad? Por razones obvias, pero importantes cadenas de supermercados que además tienen área de ropa, área de ferretería, tenían en sus escaparates las ropas, los vestidos, los diseños de estas mujeres, que además de ser capacitadas en la costura, también eran capacitadas en el diseño. Entonces, ¿qué está pasando con eso? Yo me pregunto, reducir esos programas solamente a la entrega de esa tarjeta para garantizar que esas personas puedan comer, yo pienso que sería un gran retroceso en todo lo que ha implicado el diseño de estos programas. Estos programas fueron diseñados para poder sacar de la pobreza a todas esas personas, si no, de nada vale. Si vamos a tener en los barrios la misma situación, básicamente para generarle condiciones que le puedan, que no los hagan dependientes siempre de esa ayuda a través de la tarjeta, sino que puedan en el futuro ejercer alguna actividad productiva. Así es. Entonces eso te va permitiendo un progreso paulatino y tú puedes, inclusive, porque estamos hablando de una política de Estado, que es la política de sacar de la pobreza a cientos y cientos de miles de familias. Es tu poder medir y tu poder ir midiendo el avance de cada una de esas familias. Inclusive esas familias, por ejemplo, para los hijos que ya están en la intermedia, si tu hijo tú lo mandabas a hacer el bachillerato, como se conoce, el bachillerato técnico, recibía un plus. Es decir, en esa tarjeta te acreditaban un extra. Por cada hijo hasta cuatro. Por cada hijo. ¿Para qué? Para... Por familia. Perdón, Nayib. Por cada hijo, hasta 4 por familia. Hasta 4 por familia. Y entonces, ¿qué pasaba con esto? Bueno, evidentemente que esos estudiantes que podían tener ese bachillerato técnico y capacitarse de manera técnica podían salir inmediatamente, insertarse en el mercado laboral, pero al mismo tiempo eso implica un desarrollo para esa familia. No es lo mismo tú tener los hijos en la calle, fuera de la escuela, en una edad donde cuando comienza la adolescencia y empiezan a ser jóvenes, lo que tienen es la influencia del entorno, que ya sabemos qué se da, qué pasa en nuestros barrios,
llenos de drogas, llenos de personas que no son modelos a seguir para estos jóvenes. Entonces tú mantienes a esos jóvenes enfocados en el estudio, en su preparación, en su capacitación. Y es muy difícil que un niño ya adolescente, y cuando llega ya al bachillerato, que ya está en los 17, 18 años de edad, si ya entró en ese carril de estudio, de capacitación, es muy difícil que se pierda. Es muy difícil que el tipo que está en la esquina vendiendo droga lo pueda reclutar. Entonces, de eso es que se trata ese programa que se supone debe de estar realizándose y llevándose a cabo desde el Gabinete de Políticas Sociales, que definitivamente después de todos estos cambios que han habido con la nueva gestión, uno no tiene muy claro qué está pasando con esos programas, qué está pasando con ese gabinete, cómo realmente están articulando esa estrategia socioeconómica para lograr el empoderamiento de esas familias. Es que ya no funciona como un gabinete, como funcionaba anteriormente, que había un gabinete que coordinaba a las diferentes instituciones que están dentro de él. Por ejemplo, Prosoli, ADES, Yuven. Hoy en día, cada uno funciona de manera separada. Bueno, pues será por eso que entonces nos llegan tanta información de las personas que dicen que no están recibiendo las capacitaciones en los centros, por ejemplo, de producción, donde se daban los talleres, que no están sintiendo los cursos que se abrían de manera permanente en los centros tecnológicos, por ejemplo, que eran cursos en materia de informática para capacitar a los jóvenes en esa área. Es decir, no se siente. Entonces yo desde aquí, para concluir, pues le hago un llamado a las autoridades para que entiendan la importancia de que esa capacitación se siga ofreciendo a esas familias, que no es un asunto de darle el pescado, que es un asunto de enseñarle a pescar. Llévatelo, Cundo.